Hola a todos. Hoy vamos a meternos en un tema que está incendiando las redes sociales, las noticias y los debates económicos. Los aranceles de Donald Trump y cómo están sacudiendo el comercio global, la política y la geoeconomía en 2025. Si pensaban que la ley Genius, con sus stablecoins y su dólar digital, era la única jugada de Trump para dominar el mundo, agárrense, porque los aranceles son la otra cara de esta moneda. Y no es solo economía, es un juego de poder, de geopolítica, de países peleando por no arrodillarse ante el todopoderoso Estados Unidos. Vamos a desglosar esto con datos, con una crítica política bien dura y sí, con un poco de especulación conspirativa, porque eso es lo que hace que la economía y la política sean tan fascinantes. Esto va a ser largo, porque quiero que entendamos cada detalle, que nos vayamos por las ramas como si estuviéramos charlando en una mesa con amigos, pero siempre volviendo al punto. ¿Está Trump iniciando una guerra comercial para salvar a Estados Unidos? ¿O está tramando algo más grande, como un nuevo orden económico mundial? Prepárense, porque esto se pone intenso. Primero dejemos claro de qué estamos hablando. Desde que Trump volvió a la Casa Blanca en enero de 2025, ha sacado la artillería pesada. Aranceles del 30% a bienes importados de la Unión Europea y México, que entraron en vigor el 1 de agosto de 2025, según reportes de prensa. También ha impuesto aranceles del 20% a Japón, Canadá y otros socios comerciales, y del 10% a China, con amenazas de subirlos hasta un 60% si no cumplen con sus demandas. Esto no es un juego de niños. Estamos hablando de impuestos que encarecen todo lo que entra a Estados Unidos, desde autos japoneses hasta aguacates mexicanos, desde vinos franceses hasta electrónicos chinos. Trump dice que es para proteger la economía estadounidense, para traer empleos de vuelta, para hacer que las fábricas regresen a Ohio y Michigan. Y oigan, no voy a mentir, hay algo de lógica en eso. Estados Unidos ha perdido millones de empleos manufactureros en las últimas décadas, en parte por la globalización y tratados como el NAFTA, que Trump odia con todo su ser. En los 80 y 90, ciudades como Detroit eran el corazón industrial de Estados Unidos, pero hoy muchas parecen pueblos fantasmas. Trump sabe que su base electoral, esos trabajadores de clase media que lo votaron, quieren verlo pelear por ellos. Y los aranceles son su manera de decir, voy a castigar a los países que nos han quitado trabajos. Pero aquí es donde me pongo un poco escéptico, porque los aranceles no son solo una herramienta económica, son un arma geopolítica, y Trump lo sabe. Cuando pones un arancel del 30% a México, no solo estás subiendo el precio de los tomates, estás enviando un mensaje al gobierno mexicano. O haces lo que quiero, o tu economía va a sufrir. Lo mismo con Japón, con la UE, con Canadá. Estos países no son pequeños, son economías gigantes, aliados clave de Estados Unidos. Japón es la tercera economía del mundo. La UE es un bloque de 27 países con un PIB combinado que rivaliza con el de Estados Unidos. ¿Y qué hace Trump? Los golpea con aranceles, como si fueran enemigos. Esto no es solo proteger empleos, es una jugada para forzar a estos países a alinearse con los intereses de Estados Unidos, ya sea en comercio, en política exterior o incluso en aceptar cosas como las stablecoins de la ley Genius. Porque sí, los aranceles y las stablecoins están conectados. Ambos son parte de la misma estrategia, hacer que el dólar y el poder económico de Estados Unidos sean intocables. Vamos a detenernos un segundo y pensemos en cómo funcionan los aranceles, porque esto es importante. Un arancel es básicamente un impuesto que se pone a los bienes importados. Si un auto japonés cuesta $20,000, un arancel del 20% significa que ahora costará $24,000 para entrar a Estados Unidos. ¿Quién paga eso? Bueno, a veces lo paga el exportador, en este caso Japón, porque tiene que bajar sus precios para seguir siendo competitivo. Pero muchas veces ese costo se pasa al consumidor estadounidense. Sí, a ti, al que compre el auto. Entonces los aranceles pueden subir los precios de todo: ropa, comida, electrónicos. Y en un momento en que la inflación ya es un problema en Estados Unidos, con tasas que han estado rondando el 3-4% en 2025 según proyecciones económicas, esto es como echarle gasolina al fuego. Los economistas de S&P Global han dicho que la inflación podría mantenerse por encima de los niveles prepandemia, en parte por estas políticas proteccionistas.
Y en redes sociales, la gente está furiosa. Hay posts en X que dicen que los aranceles van a hacer que todo cueste más, desde el supermercado hasta la gasolina. Pero otros defienden a Trump, diciendo que es un precio que vale la pena pagar para hacer América grande otra vez. Ahora, voy a divagar un poco porque esto me recuerda algo que leí hace un tiempo sobre la Gran Depresión. En los años 30, Estados Unidos aprobó la ley Smoot-Hawley, que puso aranceles altísimos a miles de productos importados. El resultado, una guerra comercial global. Otros países respondieron con sus propios aranceles, el comercio internacional se desplomó y la Gran Depresión se puso peor. No estoy diciendo que vamos a tener otra Gran Depresión en 2025, pero los aranceles de Trump podrían desencadenar algo similar, una reacción en cadena donde países como la UE, Japón o China imponen sus propios aranceles. Y ya estamos viendo señales de eso. La UE, por ejemplo, finalizó un acuerdo comercial con Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en diciembre de 2024, después de 25 años de negociaciones. Esto no es casualidad. Es la UE diciendo, si Estados Unidos nos pone aranceles, buscaremos otros socios. Y aquí es donde entra la geoeconomía, que es una palabra que está circulando mucho en redes sociales. Un usuario en X la definió como el estudio de cómo los recursos, la producción y el comercio se organizan para maximizar el poder estatal. Y eso es exactamente lo que está haciendo Trump. Los aranceles no son solo para proteger empleos, son para forzar a otros países a jugar bajo las reglas de Estados Unidos. Pero hay un problema. El mundo no es el mismo que en los años 80 cuando Estados Unidos podía imponer su voluntad sin mucha resistencia. Hoy vivimos en un mundo multipolar, donde China, la UE, India y los BRICS tienen su propio peso. China, por ejemplo, está respondiendo con una jugada maestra. Está desplegando una red de 2.800 satélites para competir con Estados Unidos en inteligencia artificial y tecnología espacial. Esto no es ciencia ficción. Es una señal de que China no va a quedarse de brazos cruzados, mientras Trump intenta dominar el comercio y las finanzas globales. Vamos a hablar de Japón porque es un ejemplo perfecto de por qué los aranceles de Trump podrían salirle mal. Japón es un aliado clave de Estados Unidos, pero también es una potencia económica con orgullo nacional. Cuando Trump le pone un arancel del 20% a sus autos y electrónicos, está golpeando el corazón de la economía japonesa. ¿Y qué hace Japón? No se queda llorando, empieza a mirar a otros socios. Por ejemplo, Japón está explorando un yen digital para competir con las stablecoins de Estados Unidos, como vimos en el video anterior sobre la ley Genius. También está fortaleciendo lazos con China, que le ofrece el yuan digital para transacciones comerciales. Un post en X mencionó que Japón está atrapado entre su principal enemigo, China, y su mejor amigo, Estados Unidos. Y eso es cierto, Japón no quiere depender del dólar, pero tampoco quiere caer bajo la influencia de China. Entonces, ¿qué hace? Probablemente va a regular las stablecoins estadounidenses, imponer sus propios aranceles y acelerar el desarrollo de su moneda digital. Esto es sentido común geopolítico. Ningún país va a ceder su soberanía económica sin pelear. Y luego está China, que es el elefante en la habitación. Trump ha puesto aranceles del 10% a China, con amenazas de subirlos hasta un 60% si no cumplen con sus demandas. Pero China no es el mismo país que hace 20 años. Es la segunda economía del mundo y está usando su poder para contrarrestar a Estados Unidos. Además del yuan digital, China está invirtiendo en tecnología como nunca. Ese proyecto de 2.800 satélites que mencioné antes es un ejemplo. Según un post en X, estos satélites funcionarán como centros de datos en el espacio, llevando la competencia en inteligencia artificial al siguiente nivel. Y no es solo tecnología. China está fortaleciendo lazos con los BRICS, promoviendo sistemas como BRICS Pay para evitar el dólar en el comercio internacional. Un informe de McKinsey dice que China está reorientando su comercio hacia economías en desarrollo como los países de ASEAN, mientras reduce su dependencia de Estados Unidos. Esto es una bofetada a Trump, porque mientras él intenta imponer aranceles, China está construyendo un mundo donde el dólar no es indispensable. Ahora vamos a la parte conspirativa porque aquí es donde se pone interesante. ¿Y si los aranceles de Trump no son solo para proteger la economía estadounidense, sino parte de un plan más grande para reconfigurar el orden mundial? Escuchen esto. Trump está combinando los aranceles con la ley Genius para crear un sistema donde el dólar digital sea el rey y Estados Unidos controle las finanzas globales. Los aranceles debilitan a las economías rivales, como China o la UE, forzándolas a negociar en los términos de Estados Unidos.
Al mismo tiempo, las stablecoins como USDC ofrecen una alternativa atractiva para el comercio internacional, rápida, barata, pero controlada por Washington. Y mismo que Trump ha usado las sanciones en el pasado como contra Irán o Rusia, y aquí es donde me pongo un poco más paranoico, porque hay algo que no me cuadra. Trump no es un político cualquiera, es un hombre de negocios, y como vimos en el video anterior tiene intereses en World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas que podría beneficiarse directamente si las stablecoins se vuelven el estándar global. ¿Coincidencia? No lo creo. Imaginen este escenario. Los aranceles hacen que el comercio con Estados Unidos sea tan caro que los países empiezan a usar USDC para evitar costos. De repente, World Liberty Financial y otras empresas cercanas a Trump están manejando billones de dólares en transacciones globales. No solo es un golpe económico, es un golpe personal para Trump y sus aliados. Y en redes la gente ya está hablando de esto. Hay posts en X que sugieren que los aranceles y las stablecoins son parte de un plan para crear un imperio financiero donde Estados Unidos no solo Domina el comercio, sino también las finanzas digitales. ¿Exagerado? Tal vez, pero con Trump nunca se sabe. Ahora, voy a divagar un poco más porque esto me recuerda algo que estudié sobre la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, el mundo estaba dividido en dos bloques, el occidental liderado por Estados Unidos y el oriental liderado por la Unión Soviética. El comercio entre esos bloques era casi nulo, porque cada uno tenía su propia esfera de influencia. Hoy, no estamos en una guerra fría exactamente, pero sí en un mundo multipolar, donde los bloques están emergiendo otra vez. Por un lado, tienes a Estados Unidos con sus stablecoins y aranceles. Por otro, tienes a China y los BRICS con el yuan digital y BRICS Pay. Y luego están la UE, Japón e India, que están tratando de no quedar atrapados en el medio. Un informe del FMI dice que la fragmentación comercial actual es menor que en la Guerra Fría, pero está creciendo. Y los aranceles de Trump están acelerando esa fragmentación, dividiendo al mundo en bloques económicos que no confían entre sí. Pero aquí está el problema. Estados Unidos no está en la mejor posición para ganar esta guerra comercial. Y voy a explicar por qué, porque eso es clave. Primero, la economía estadounidense no es tan fuerte como Trump quiere hacernos creer. La deuda pública supera los 35 billones de dólares, la inflación sigue siendo un problema y el desempleo podría llegar al 4.4% a finales de 2025, según S&P Global. Los aranceles podrían empeorar esto, porque si los precios suben, los consumidores estadounidenses van a sufrir, y eso podría costarle a Trump apoyo político. Segundo, los aliados de Estados Unidos están hartos. Japón, Canadá, la UE, todos están enfrentando aranceles. Y en lugar de ceder, están buscando alternativas. La UE, por ejemplo, está fortaleciendo lazos con América Latina a través del acuerdo con Mercosur. Japón está explorando el yen digital y acuerdos con China. Esto no es lo que Trump quiere. Él quiere que todos se alineen con Estados Unidos, no que busquen otros socios. Tercero, China no es un rival cualquiera. Un post en X decía que Xi Jinping lleva décadas preparándose para un enfrentamiento con Estados Unidos, aprendiendo de los errores de la Unión Soviética. China tiene un plan a largo plazo, fortalecer su economía interna, diversificar sus socios comerciales y liderar en tecnología como la IA y el espacio. Los aranceles de Trump podrían hacerle daño a corto plazo, pero a largo plazo, China podría salir ganando si logra consolidar un bloque económico alternativo. Y cuarto, los aranceles no son una solución mágica. Un informe de EY dice que los CEOs están preocupados por la falta de visibilidad sobre los riesgos geopolíticos, como los aranceles. Solo el 30% de los ejecutivos tienen una idea clara de cómo estas políticas afectan sus cadenas de suministro. Si las empresas no pueden adaptarse, los aranceles podrían causar más caos que beneficios. Para cerrar, voy a ser claro. Los aranceles de Trump son un tema candente porque no son solo una política económica, son una declaración de guerra comercial y geopolítica. Trump está usando los aranceles para presionar a aliados y rivales, para forzar un mundo donde el dólar y Estados Unidos sean los reyes. Pero el mundo no es tan simple. Japón no va a dejar que el yen sea desplazado. China no va a ceder ante el dólar. La UE no va a quedarse de brazos cruzados. Y en redes, la gente lo sabe. Hay quienes ven a Trump como un genio estratégico y otros que lo ven como un matón que está empujando al mundo a una recesión. La verdad, como siempre, está en el medio. Pero una cosa es segura, los aranceles están cambiando el tablero global, y el resultado podría ser un mundo más fragmentado, donde los bloques económicos compitan en lugar de cooperar. ¿Es esta una conspiración para un nuevo orden mundial? Tal vez. ¿O es solo Trump siendo Trump? También es posible. Lo que sí sé es que esto apenas está empezando. Y el 2025 va a ser un año salvaje.